Muy buenos días. Con la presencia de 17 señores concejales, vamos a dar inicio a la sesión 1615. Por secretaría... por secretaría se van a leer las tablas acordadas. Expediente número 4561 y 4555 de 2021. Pasamos a votar las tablas acordadas. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Dictamen de comisión para tratamiento en próxima sesión, presupuesto y hacienda, expedientes números 4561-2021 y 4555-2021, Departamento Ejecutivo Municipal, rendición de cuentas, ejercicio 2020, con la firma de los concejales Pando, Paz y Rossi. Señores, este expediente tiene tratamiento sobre tabla. ¿Lo pasamos a votar? Tiene la palabra el concejal Pando. Señora Presidente, señores concejales, una breve reflexión nada más respecto de esta rendición de cuentas atípica, si las hay, respecto de, no tanto de las cuentas de la municipalidad, sino del año que le ha tocado vivir a la sociedad argentina y al mundo todo, por lo cual cuesta utilizar las variables sobre las que pensamos y sobre las que reflexionamos año a año para analizar esta rendición de cuentas, puesto que todo parece estar en este 2020 patas para arriba y cuesta en ese marco hacer un análisis objetivo. Más allá de eso, hay que decir que no ha sido un mal año desde el punto de vista económico para la Municipalidad de San Pedro, por distintos motivos que vamos a analizar a continuación, pero sí que el contexto general ha sido terrible. Estamos hablando de un país, la Argentina, que ha estado dentro de los 10 países con mayor caída del Producto Bruto Interno durante la gestión de la pandemia, durante el año 2020. Hemos perdido 12 puntos de nuestro Producto Bruto Interno. Esto implica creciendo a una tasa del 3% por año, por lo menos 4 años solamente para recuperar lo que hemos perdido en términos de Producto Bruto durante el 2020, una inflación interanual del 36%, un crecimiento del salario mínimo vital y móvil muy por debajo de la inflación, en el orden del 12%, destrucción de empleos, destrucción de empresas. Para tener una referencia muy contundente, en la Argentina había en el año 2019, en diciembre de 2019, 8.261.756 empleos formales de acuerdo al ANSES y a la FIP. A diciembre de 2020 habíamos perdido 567.000 empleos, 7.694.000 puestos de trabajo formales de acuerdo al ANSES y a la FIP. Se me ocurrió hacer este ejercicio sobre nuestra localidad, porque me parece que a veces nos ayuda a visibilizar mejor estos grandes números de la Argentina, no haciendo una proyección, sino a partir de datos puros y duros de lo que los organismos públicos nos brindan como información. Y había en San Pedro, a diciembre de 2019, 9.920 ciudadanos sanpedrinos en relación de dependencia, con un empleo formal. El 68% de ellos varones, el 32% de ellos mujeres. Un año después, habiendo transcurrido la pandemia, se habían perdido 736 puestos de trabajo, 9.184 empleos formales en nuestra ciudad. Si a eso le sumamos que la cantidad de monotributistas y autónomos también cayó en alrededor de 300 personas. Estamos hablando de más de 1.000 familias de San Pedro que durante el transcurso de esta pandemia perdieron el trabajo, perdieron su emprendimiento y por eso dejaron de ser autónomos, dejaron de ser monotributistas. Me parece que es una buena manera de pensar esta pandemia y esta tragedia nacional de una manera más cercana, ¿no? Cuando la vemos sobre nuestros propios vecinos. A veces nos da tanta alegría cuando
nos enteramos de alguna empresa que se viene a radicar en nuestra ciudad para generar 50 puestos de trabajo, para generar 100 puestos de trabajo. Estamos hablando de 1000 empleos perdidos en un solo año, producto de todo esto que nos ha tocado vivir. En ese marco es que vamos a hacer este análisis de las cuentas. Me parece importante resaltarlo porque si no, creo que el análisis de si recaudamos más, recaudamos menos, si se gastó más, si se gastó menos, no teniendo en cuenta este contexto de tragedia que nos rodea, creo que sería hasta irrespetuoso. El otro día escuchaba a un ex concejal de esta casa decir: lo que le toca a la Argentina después de la pandemia es como la reconstrucción de una ciudad después de una guerra, ¿no? Es tan enorme la tarea que nos espera como sociedad que vale la pena tenerla presente y tenerla en mente cuando analicemos los números que a veces son fríos del ejercicio económico 2020 para la Municipalidad de San Pedro. Como les decía antes, a pesar de esa terrible realidad que vivimos, no ha sido malo el ejercicio en términos económicos para la municipalidad. Se generaron ingresos por 1.800 millones de pesos aproximadamente, 1.839 millones de pesos, lo que implica un 40% más, un 41% más que lo que se había generado de ingresos entre tributarios y no tributarios en el ejercicio económico anterior, en el ejercicio 2019. Pasamos de 1.300 millones de pesos de ingresos a 1.839 millones de pesos de ingresos. Por el lado del gasto, por el contrario, así como el ingreso creció por encima de la inflación, que estuvo, como les dije antes, según las consultoras en un 39%, para el año 2020, la municipalidad tuvo ingresos algunos puntos por encima de la inflación. No así con el gasto, que creció en la municipalidad de San Pedro un 27%, 26,8%. Esta diferencia entre lo que creció el gasto respecto de lo que creció el ingreso le permitió a nuestra municipalidad generar un importante ahorro que, entiendo, ha sido destinado en parte a afrontar los costos vinculados a la gestión de la pandemia y en parte también a resolver algunas situaciones económicas y financieras que se arrastran desde ejercicios anteriores. En este sentido, no hemos tenido una variación sustancial en cuanto al ingreso generado por tasas municipales, lo que denominamos ingresos no tributarios, tasas, derechos y contribuciones, a pesar de el importante aumento que se votó en este Consejo Deliberante allá por diciembre de 2019, que rondaba, ustedes recordarán, un 39%, no se reflejó ese aumento en los ingresos propios de tasas, derechos y contribuciones, obviamente también, entiendo, producto de la situación económica que impide que el vecino pueda estar todo lo al día que seguramente le gustaría estar en una situación normal. Entonces, pero a pesar de esto, la coparticipación recibida fue prácticamente acorde a la esperada. La coparticipación rondó los 1.200 millones de pesos, y lo que faltó para completar lo que se esperaba fue cubierto por aportes del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, aportes vinculados a también la gestión de la pandemia y el auxilio económico a los municipios que ustedes recordarán se anunció ya por mayo, junio del año pasado. Entonces, con recursos que se mantuvieron a pesar de las dificultades bastante constantes y gastos que en muchos casos, producto también del cierre de servicios que implicó la larga cuarentena, creo que hubo un ahorro importante por parte del municipio
Y también, y hay que decirlo claramente, en lo que tiene que ver con el gasto en personal, que siempre es, si ustedes quieren, el gasto más importante al que debe afrontar la Municipalidad de San Pedro desde hace años. En este sentido, es muy importante entender cómo ocurrió este proceso, porque ustedes saben bien, hemos llegado a utilizar hasta el 88% de los recursos de esta municipalidad solamente para pagar sueldos. En este ejercicio que podemos y que estamos analizando en el día de hoy, vemos que se utilizaron el 55% de los recursos para afrontar gastos de personal. Esto habla de una mejora muy importante que creo que merece ser celebrada como logro y también merece ser resaltada como una vara que nos tiene que ir poniendo el tiempo para que en el futuro no utilicemos ese beneficio o esa oportunidad que se genera por la baja de esta incidencia del gasto de personal, que no la utilicemos para volver a subirla, sino que realmente podamos, entre toda la clase política de San Pedro, tener un consenso, como lo hubo durante tantos años, de la necesidad de sostener un municipio fiscalmente equilibrado. También hay que decir, porque no es un dato menor, que una gran parte de este ahorro se produjo producto de del no aumento de salarios al personal municipal, que obviamente en un contexto en donde los recursos crecieron y en donde las paritarias no lo acompañaron, bueno, obviamente tuvo su impacto en los números del municipio, pero para tener una referencia simplemente, el presupuesto que votamos en el año 2020, en diciembre de 2020, y el presupuesto que votamos en diciembre de 2019 tiene el mismo valor, el mismo salario mínimo para el trabajador municipal, es decir, en la variación interanual o en la evolución de un año al siguiente no hubo entre presupuesto y presupuesto una modificación de ese salario, con lo cual esto también muy en línea con lo que ha pasado a nivel nacional. No es que esto haya sido una cuestión exclusiva de la Municipalidad de San Pedro. Decíamos, el salario mínimo vital y móvil a lo largo de octubre a octubre, es decir, de octubre de 2019 a octubre de 2020, creció únicamente un 12%, teniendo en cuenta lo que ya dijimos de una inflación que como mínimo triplicó ese valor. Dicho todo esto, no hay demasiado más para agregar en términos del análisis de las cuentas. Claramente la valoración que hará, me parece, en términos de oportunidad, mérito y conveniencia de esta rendición de cuentas, este Consejo Deliberante tendrá que ver mucho más con todo lo contextual. Creo que hubo fundamentalmente una valoración por parte de la sociedad en cómo la dirigencia política fue o no capaz de administrar esta situación tan especial. Por lo tanto, me parece que en cada uno de nosotros pesará seguramente mucho esa reflexión y esa mirada respecto de un momento único en la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, de la humanidad, ¿por qué no decirlo? Así que, dicho todo esto, nosotros por supuesto vamos a acompañar esta rendición de cuentas y me parece que todos podemos en este sentido coincidir en el deseo y en el espíritu de que esta situación tan trágica, tan tremenda que nos tocó vivir a todos los argentinos pueda pasar rápidamente y que podamos también la política, la dirigencia política argentina, poder generar los consensos necesarios para entender que lo que viene es la reconstrucción después de una guerra y que en esa reconstrucción hará falta el empuje de todos, hará falta
el aporte de todos y que no hay en ese escenario ningún espacio para ninguna otra cosa que no sea trabajar por la reconstrucción de nuestro país, de nuestra ciudad y por el bien común de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Baraybar. A ver, coincidir en algunas cuestiones. Tuvimos un año extremadamente atípico, claramente. Tuvimos un año donde la pandemia pegó fuerte y duro en un contexto de país que ya venía extremadamente golpeado por 4 años de una desastrosa administración nacional. Me hubiese gustado escuchar a veces algunos números y algunas reflexiones que el concejal preopinante hacía respecto de lo que ya venía pasando en la Argentina, solo por algunos datos muy por arriba que busqué así por ahí. En los 4 años de Macri cerraron 24.537 empresas en la Argentina. En el 2019 se perdieron 152.000 puestos de trabajo, en el 2018 116.000 puestos de trabajo. Los salarios en la Argentina en esos 4 años perdieron respecto de la inflación un 26%, las jubilaciones un 17%. Solo para poner en contexto en qué situación se agarró este país, porque pareciera que claramente la pandemia puso patas para arriba al mundo. Pero a nosotros nos agarró una situación muy compleja. Y a pesar de esa situación compleja, y a pesar de los puntos de pérdida del PBI, está complicado esto. Pásame otro, porque si no, voy a quedar solo. A pesar de los puntos de pérdida del PBI, que son ciertos, porque la actividad económica llegó a cero. Ustedes saben que yo vengo de la industria automotriz. Primera vez en la historia de que hay una fábrica automotriz en la Argentina que tuvimos un mes con 0 de producción. Había que cuidar la salud de la gente, ¿no? Pero a pesar de eso, el gobierno nacional implementó diferentes medidas que trataron de sobrellevar la situación y claramente no alcanzan. Nunca alcanzan, no van a alcanzar, menos después del desastre en que veníamos, pero se aplicó el ATP, el IFE, se fortaleció el REPRO, el sistema de salud duplicó sus camas de UTI, por ejemplo. Se abrieron hospitales que estuvieron 4 años, que quedaron terminados en el 2015 y durante los 4 años de macrismo no se le puso una cama, no se le puso un médico, se terminaron para poder sostener el sistema de salud y que los argentinos y argentinas podamos al menos ser atendidos y no ver las imágenes que veíamos de otros países en donde la gente se moría en la casa porque no había cama, ni médico, ni respiradores. A San Pedro hasta llegaron respiradores. Y es cierto, en este contexto de pandemia, en este contexto de crisis, en este contexto de recesión, producto de la pandemia, tenemos que analizar las cuentas del año pasado. Y es cierto que es difícil y que abstraerse de todo lo que ocurrió es complejo. Pero bueno, es un análisis que debemos hacer, que nos corresponde hacer. Y nosotros no vemos con la misma claridad un buen año. Porque en realidad no vemos todo un proceso de estos 6 años del intendente Salazar que haya podido lograr acomodar las cuentas municipales. Por lo menos no en las grandes variables, o no en las variables más importantes, que creo que todos podemos coincidir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la incidencia de lo que recaudamos propio nosotros respecto del presupuesto general de gastos? ¿Cuál es la incidencia del gasto en personal? El número que decía el concejal preopinante es un número que es un poco engañoso, porque si calculamos el gasto en personal respecto de los fondos de libre disponibilidad, que es como se deberíamos calcular, no sobre el presupuesto general, como dijo el secretario cuando vino a la reunión. Cuando le preguntamos, no, yo tomo sobre el presupuesto general, la verdad que no, los fondos afectados no están para eso, los fondos que vienen para hacer una obra no están para eso, entonces es engañoso. La incidencia fue el 70% casi, y es cierto, con unos aumentos salariales que no alcanzaron, que llegaron al 10%. Nosotros vemos que no estamos tan bien. Vemos que se desaprovecharon años en donde se podría haber hecho mucho más respecto de las cuentas municipales, que se podría haber trabajado mucho más en reformas que permitan recaudar mejor, recaudar más eficientemente a quienes no le cobramos. Pero bueno, perdemos el tiempo creando tasas que no se van a cobrar nunca, como la que se le quiere aplicar a la cabina de peaje. 2 años seguidos recauda 0. Claramente se sabía de antemano. En lugar de sentarnos, de convocar,
de hacer un gobierno abierto y poder convocar a trabajar en una reforma que pueda permitirle a la Municipalidad de San Pedro ser un poco más autosuficiente. Que hay cuestiones que pueden haber mejorado, claramente, seguramente algunas mejoraron, pero cuando un año no necesitamos tomar fondos afectados del fondo educativo para pagar sueldo, este año necesitamos que venga la ayuda de provincia o de nación, 200 millones de pesos. Sí, tenemos un superávit de 20 y pico, hay 96 para devolver. No será este año, será el año que viene, pero hay 96 para devolver. Cuando vemos los fondos afectados, todos subejecutados, pero altamente subejecutados. Permítame, Presidenta, buscar y ponerme nuevamente los anteojos, porque si no, no veo. Solo para poner algunos ejemplos. Fondo de turismo, 72% de subejecución. Fondo de vivienda, 93% de subejecución. Bomberos voluntarios, 63% de subejecución. Fondo del deporte, 96%. Tratamiento de residuos, 85%. Bueno, y seguimos. De promoción cultural, 76%. Cuando vamos a sumar todo esto, dinero que deberían sobrar, y sobradamente pasamos el superávit que tenemos. Claramente estos dineros se fueron utilizando para gastos corrientes, que es algo que viene ocurriendo hace mucho, y que incluso hasta un secretario de Hacienda fue al Consejo Deliberante a decir que estos fondos debían pasarse a libre disponibilidad y no ser más afectados. Pero bueno, la ordenanza nunca llega, y obviamente es una discusión que no logramos tener nunca. Mientras tanto, son fondos afectados que no se pueden utilizar para cualquier cosa. Y se utilizan para sostener. Permítame que encuentre acá algunas cositas para ver. De los gastos, 83,5% en gastos corrientes del total de gastos. ¿Sí? Funcionamiento liso y llano de mover la maquinaria y reparar que funcione lo que está. Solamente el 6% en gasto de capital, 6,3%. ¿Sí? Que serían obras y mejorar sensiblemente las cuestiones. Y así estamos, ¿sí? Nosotros no vemos que estos años se debió haber hecho mucho más, que el intendente Salazar tuvo la oportunidad de poder hacerlo, tuvo los números en el Consejo Deliberante para poder hacerlo, tuvo, por lo menos de parte nuestra, siempre predisposición a sentarnos al diálogo, a poder trabajar estas cuestiones, pero bueno, nunca lo entienden necesario. Pero mientras tanto seguimos de esta manera. Recaudamos del total de la rendición de cuentas, de los recaudados, solo el 23 y pico % es recursos propios, recaudado por ingresos no tributarios, como decía el concejal. Todos sabemos que para que un municipio pueda ser sustentable este número es muy bajo y que hay que trabajarlo, pero no se trabaja. Repito, inventamos tasas que no se van a cobrar nunca. La última reforma sustancial que yo recuerdo respecto de la manera de cobrar fue la reforma en seguridad e higiene, si no me equivoco, que pasamos de cobrar por cantidad de empleados a ingresos brutos, que fue una reforma interesante, que si bien era muy cuestionada en ese momento, trajo y con el tiempo mejoras. Estoy hablando del año 2013 o 2014, si no me equivoco. La próxima reforma que hubo fue la manera de cobrar la tasa de... permítame recordar, servicios sanitarios, recolección de residuos, que dejamos de cobrar por metro lineal al valor fiscal de la propiedad. Porque en ese año hubo una revaluación fiscal, entonces aparte del aumento de tasa que se aplicó acá, se aplicó sobre una revaluación fiscal que permitía recaudar más. Ahora, no nos hemos sentado, no hemos podido, y me incluyo, a pesar de estar en una oposición y de ser una absoluta minoría en este Consejo Deliberante, y que estos últimos años hemos venido a este recinto, hemos planteado lo que teníamos que plantear, pero nunca hemos encontrado ni siquiera la respuesta a un pedido de informe. No hemos puesto a disposición hasta para la pandemia y no nos han convocado prácticamente, salvo cuando se complicó demasiado la situación y que ameritó después. Pero bueno, son decisiones de quien gobierna, que pretende y que entiende que puede gobernar solo y que los que estamos en la oposición estamos por ahí para tirarle alguna piedra, pareciera. Pero bueno, no coincidimos en que estamos bien. Sí, cerramos contablemente un año con superávit. El artículo 44 y el artículo 43 da un superávit de 20 y pico de millones. Perfecto. Ahora,
volvemos a lo mismo, y lo decía el concejal propinante. La incidencia en el gasto de personal sobre el presupuesto bajó. Le dimos un 10%, el plato roto lo pagaron los trabajadores. ¿Sí? Ese ahorro lo pagaron los trabajadores. Mientras tanto, las cosas siguen, mientras tanto, todo parece funcionar, mientras tanto, y se verá el año que viene, la verdad que no voy a estar yo seguramente sentado en esta banca, habrá otra persona. Mientras tanto, este año, que también seguimos en pandemia, a ciertas áreas le asignamos 400 litros de combustible. Por ejemplo, ¿no? Salió el decreto, si no me equivoco, hace un par de meses. Se verá el año que viene. Que seguimos en pandemia, seguimos en crisis, ¿no? Presidenta, nosotros no vamos a acompañar. La verdad que nos gustaría que la situación hubiese sido distinta, nos gustaría que en estos años pudiésemos sabido poder trabajar mejores condiciones para San Pedro. Fue un año complejo claramente para todos, mucho más para los vecinos, que a pesar del año complejo no dejaron de pagar contra todo lo que pensábamos la mayoría, o sea, salvo esos primeros meses de marzo, abril, mayo. Después, cuando vamos al final de año, la recaudación no bajó tanto como todos esperábamos que hubiese ocurrido, y eso es por un esfuerzo que han hecho nuestros vecinos, y creo que ese esfuerzo no se lo estamos terminando de pagar con las reformas que hacen falta, no se lo estamos terminando de pagar con dejar un municipio más sólido. Mejora por temporadas y esporádicamente. Un año tenemos 80% de déficit, el otro año tenemos 5 de superávit, el otro tenemos 90 de déficit, el otro tenemos ahora 20 de superávit, pero con 100 de deuda. Entonces, venimos así, medio a los tumbos, viendo cómo zafamos, llegamos, ¿sí? Llegamos al final de la orilla, pero entendemos, Presidenta, que no en la condición que nos hubiese gustado, que no habiendo hecho lo que se podría haber hecho y que se debería haber hecho para tener un municipio más sólido. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra el concejal Pando. Aunque después alguno me rete, voy a tomarme la libertad de hablar en confianza. Como le gusta decir a la concejal Roca, a esta altura, yéndome de este Consejo Deliberante también este año, y después de tantos años de estar acá, me voy a tomar la libertad de decir algunas cosas, sobre todo desde el lugar que creo que todos reconocen en este Consejo Deliberante, de que en esta especie de limbo en el que estamos algunos de nosotros, en donde no es mi intención entrar en una defensa ni en una crítica, justamente porque, como ustedes bien saben, hay cuestiones de orden político partidario que también complejizan. Ahora, a pesar de ese limbo, me quiero subir al equipo de los militantes del sentido común. Si existe ese partido, me quiero afiliar, porque hay algunos discursos que le hacen muy mal a la Argentina y al debate público. Por eso hay algunas cosas que yo... estos debates a veces parecen en la película del Día de la Marmota, ¿no? Porque como que son circulares y discutimos siempre lo mismo, pero repetir incansablemente algunas cuestiones que no tienen ningún correlato con la realidad, cuando siempre hay en todo gobierno... A ver, lo que se dijo respecto del gobierno de Juntos por el Cambio y de Cambiemos, del periodo presidencial de Mauricio Macri, yo tengo muchísimas críticas como radical de ese gobierno. Ahora, también les digo que por cuestiones laborales me dedico o tengo acceso justamente a poder hacer un análisis de ese tipo de datos que se acaba de mencionar, y no son ciertos. No son ciertos. Es cierto que la Argentina no crea empleo privado en términos reales, no relativos, en términos reales desde el año 2011. Desde el año 2011 no se crea. Pero esto no lo digo yo. Esto no lo dice la oposición, no lo dice Clarín. Esto es ir a las bases de datos de ANSES y de AFIP y contar la cantidad de empleo privado que había en el año 2010, 2011. También incluye el gobierno de Cambiemos ese fracaso.
también lo incluye. Pero andar por la vida creyendo que todo lo que uno hace está bien y todo lo que hace mi adversario está mal, no es un buen punto de partida, señora Presidenta, para construir un sentido común un poquito más sofisticado. Hay un tema que puntualmente me fastidia, que es lo que se dice respecto del análisis del gasto o del ingreso propio respecto del ingreso fiscal. En este caso sería del tributario respecto del no tributario. Esto es un cuento que le han inventado en su momento al profesor Mario Leandro Barbieri para criticarle cuando era intendente. Entonces, era un momento en donde había bonanza económica o una buena administración de los recursos municipales, y entonces inventó esta cosa de que había un problema con que los recursos tributarios fueran tanto más grandes que los no tributarios. Y es una pavada grande como toda la municipalidad, señora Presidenta, esa. No hay ningún inconveniente en que uno tenga 75% de recursos tributarios y 25% de no tributarios, porque son todos recursos de la Municipalidad de San Pedro, producidos y generados por los vecinos con el fruto de su trabajo, pagando impuestos que después retornan a los gobiernos subnacionales y municipales por distintos mecanismos de coparticipación. Entonces, cada vez que decimos que eso está mal, que hay una diferencia de 3 a 1 o de 1/4 a 3/4, como lo quieran ver, lo que estamos diciendo es o que queremos menos coparticipación o que le queremos cobrar más impuestos a los vecinos. Porque no hay otra manera de resolver esa grieta, esa diferencia. ¿Cómo se achica esa brecha? En San Pedro hay 536 empresas, me lo había traído, no lo mencioné, 536 empresas. Hay 6.000 y pico de monotributistas. Hay 9.000 empleados. ¿De dónde más vamos a achicar esa brecha? No se puede inventar lo que no existe. Claro, hay que crecer como ciudad probablemente, hay que gestionar más inversiones, sí, cómo no, pero son procesos que, estamos hablando de procesos de larguísimo plazo y que tampoco van a cambiar esa ecuación porque esa ecuación está dado por el perfil socioeconómico de nuestra ciudad. Claro, uno va a Ramallo y dice, che, qué bien, qué relación diferente hay entre ingresos propios, pero claro, en Ramallo hay una caracterización sociodemográfica, hay una caracterización por la empresa, por las importantes empresas que están radicadas ahí, que la vuelve incomparable. Entonces, no es una variable para discutir, basta de repetir eso, con todo el respeto del mundo lo digo, pero realmente no le hace bien a la discusión política y el análisis que sigamos repitiendo este tipo de cosas. Lo mismo que si está bien o mal calculado la incidencia del gasto de personal. Realmente no hay ningún documento, no hay ningún elemento práctico que indique que la incidencia del gasto personal hay que hacerla sobre los recursos de libre disponibilidad. En todo caso, lo que sí importa es que nos pongamos de acuerdo en una variable. No podemos mirar las cuentas de una manera cuando somos oficialistas y de otra cuando somos oposición. Esta es la cuestión. Esto lo planteaba el primer año en el que me tocó explicar o exponer la rendición de cuentas como concejal en este periodo, justamente porque yo había tenido en mi periodo anterior un rol importante cuestionando lo que para mí fue el mayor desastre de la historia reciente de San Pedro en términos de administración de la Municipalidad de San Pedro. Ahora, el día que me senté por primera vez y habían cambiado las circunstancias políticas y yo me estaba sintiendo parte de esa rendición de cuentas que estaba defendiendo, lo que propuse fue analizarla con la misma vara, utilizar la misma métrica con la que habíamos medido al adversario para medirnos a nosotros mismos, porque si no es muy fácil. Así, si yo voy a medir siempre con la vara que me conviene, me estoy mintiendo a mí mismo.
Entonces, el gasto de personal, lo hemos dicho cuando nos tocó decir que el gasto de personal había aumentado, la incidencia, lo hemos dicho, como fue en el ejercicio 2017, que hemos dicho, hemos perdido la oportunidad para seguir mejorando esta variable. El problema con la mezcla del gasto de personal, que también creo que es parte de esta confusión, es cuando sí, en alguna situación, se han metido dentro de los recursos ordinarios, justamente recursos extraordinarios. Entonces, si yo de repente, sobre un presupuesto de 1.800 millones, tengo una obra de 500 millones de pesos del gobierno nacional que viene y yo la meto adentro del presupuesto para abultarlo y que ahí me baje la incidencia, ahí estoy haciendo trampa contablemente. En este caso, la explicación es la que acaba de dar el concejal preopinante. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Aquí hubo un incremento muy importante de los recursos, o no muy importante, un incremento de los recursos acorde a lo que ocurre habitualmente. Y en la Argentina, durante el año 2020, no hubo aumento de salario. Esta es la tragedia también, porque el que no perdió su empleo, lo que perdió fue una enorme cantidad de recursos en poder de compra, ¿no? En poder adquisitivo. Entonces el cálculo, basta de discutir cómo hacemos algunas cuentas, muchachos. El cálculo son los recursos tributarios más los recursos no tributarios y una regla de 3 simple por lo que se gasta en personal. Lo hemos hecho así desde el inicio de los tiempos. Por otro lado, y para terminar, señora presidenta, y aquí sí, ya yendo de pleno a algunas consideraciones respecto de la gestión del año pasado, la verdad que entiendo que los recursos afectados no se hayan ejecutado, sobre todo pensando en los que se me vienen más rápidamente a la mente, porque justamente suelen estar muy asociados a la gestión cotidiana que estuvo paralizada, que también explica por eso el ahorro, ¿no? Y la no ejecución de muchos recursos. Entonces, si yo tengo la Dirección de Deportes que no puede hacer actividades, mal puede la Dirección de Deportes hacer uso del Fondo de Deporte para ejecutar el recurso afectado. Y obviamente también es lógico que en el marco de una circunstancia como esta, el incremento del gasto en servicios vaya por encima de la inversión. Esto también es lógico que haya ocurrido y ha ocurrido así en todos lados, puesto que justamente la obra pública también estuvo semi-paralizada o paralizada, ¿no? Y por último, respecto de las tasas, lo que no mencioné cuando en mi primera intervención fue que, claro, la tasa de seguridad e higiene, que es uno de los recursos más importantes que tiene este municipio, estuvo bonificada para comerciantes a lo largo de todo el desarrollo de la cuarentena el año pasado. Entonces, también eso obviamente que ha generado un impacto y un impacto a la baja de la tasa. Pero, de nuevo, no es mi intención ni defender ni atacar a nadie. Me quiero afiliar y militar al partido del sentido común, en donde nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas y sobre todo que nos podamos poner de acuerdo en cómo analizamos la realidad, porque si no entramos en el realismo mágico, en donde cada uno inventa la realidad que quiere. Entonces yo digo que el gobierno de Cambiemos fue toda una cosa maravillosa y una creación de empleo infinita y no lo fue. Se mejoraron muchas cosas y fracasamos estrepitosamente en otras. Como así también el gobierno de la década ganada, en donde parece que no hubo nunca ni un pase mal dado, se equivocó, aunque mal les pese, en montones de caminos, en montones de decisiones que le han hecho muy mal a la Argentina y que por eso no se crea empleo desde el año 2011. Y por eso hemos perdido una cantidad de tiempo en el desarrollo del país que va a ser muy difícil de recuperar más allá de la tragedia del 2020. Pero hay que partir, para poder criticar al otro, también hay que partir
para mirar la paja en el ojo ajeno, hay que ser capaz también de ver la viga en el propio. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal. La verdad que las primeras referencias al gobierno y a la situación del gobierno actual, el desempleo y demás, la hizo el concejal propinante. Después habla de que, claro, yo lo que hice fue tirar un poco más para atrás, pero no era nuestra idea. O sea, si plantean la discusión, claramente la discusión la daremos, ¿no? Después, respecto a algunas cosas, yo en este mismo Consejo Deliberante he escuchado cuando algunos oficialistas eran opositores hablar del Estado obeso, del Estado grande, por la incidencia del personal precisamente por esto mismo. Claramente es difícil cuando uno es opositor y después es oficialista y después es la alternancia, ¿no? Y a veces nos toca tomar posiciones de una manera y a veces nos toca tomar posiciones de otra. Es lo que creemos. Estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas mejor, estamos convencidos de que se puede trabajar en algunas otras cuestiones, estamos convencidos de que si otros municipios logran tener mejores recaudaciones propias, San Pedro también lo puede tener. Que hay que trabajarlo sin duda, que hay que trabajarlo a largo plazo sin duda. Pero bueno, entendemos que hay que hacerlo y entendemos que hace 6 años ya podríamos estar trabajando estas cuestiones que no se vienen trabajando. Nada más, Presidenta, gracias. Señores, pasamos a votar el expediente. Por la afirmativa votamos 12 votos. Por la negativa, 5 votos. Quedan aprobadas las cuentas de la Municipalidad de San Pedro del 2020. Sin más temas que tratar, damos por finalizada esta sesión.